Nunca creí en los cuentos de hadas, ni en fantasmas, ni en hechizos. Mi vida siempre fue demasiado mundana para esos relatos. Sin embargo, un evento ocurrió cuando menos lo esperaba, que cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. Todo comenzó una tarde lluviosa, cuando mi abuela, quien vivía sola en una casa antigua, me pidió que la visitara. Yo, que en ese momento tenía 24 años, estaba inmerso en mis estudios universitarios, y casi nunca tenía tiempo para ella, pero sentí que debía ir. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas de su casa vieja siempre había tenido un aire misterioso, casi inquietante. A lo largo de mi vida, la casa de mi abuela había sido un lugar lleno de recuerdos, pero también de historias extrañas. Había algo en el ambiente de esa casa que me inquietaba. Siempre me había preguntado sobre el espejo en el salón, un gran espejo antiguo que, según mi abuela, llevaba generaciones en la familia. Cuando llegué esa tarde, mi abuela me recibió, con una cálida sonrisa, pero su rostro estaba pálido y sus ojos, usualmente llenos de vida, parecían estar nublados por una sombra que no pude identificar. «Te tengo algo importante que mostrarte», me dijo mientras me guiaba hacia el salón. El viejo espejo, que siempre había estado cubierto por una tela, ahora estaba descubierto, reflejando nuestra imagen de una manera extraña. Mi abuela, con una expresión seria, me miró y me susurró: «Es momento de que sepas la verdad». A medida que mi abuela hablaba, pude ver en su rostro una mezcla de miedo y tristeza. Me dijo que aquel espejo había pertenecido a nuestra familia durante siglos, pero que no era un simple objeto decorativo. «Este espejo», comenzó, «es una puerta a otro mundo». Al principio, creí que estaba bromeando, pero algo en su tono me hizo dudar. Cuando era joven, continuó, mi madre me contó historias sobre cómo aquel espejo había estado presente en momentos cruciales de nuestra historia familiar. Siempre se decía que quien mirara profundamente en él, no solo vería su reflejo, sino también sus deseos más profundos, o sus miedos más oscuros. Mi abuela hizo una pausa, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Pero también hay algo más», dijo finalmente. «Un secreto oculto, algo que no se puede ver con los ojos comunes». Confuso y algo escéptico, me acerqué al espejo. La superficie, aunque limpia, tenía una especie de brillo opaco que reflejaba la luz de manera extraña. Observé mi rostro en el cristal, pero pronto me di cuenta de que no solo veía mi reflejo. A través del vidrio pude ver algo más. Una sombra que se movía detrás de mí, pero cuando me volví, no había nadie. El aire se volvió pesado y mi abuela, al verme asustado, me pidió que no me acercara más. «No entiendes lo que hay ahí», dijo con urgencia. «Ese espejo ha estado vinculado a nuestra familia durante generaciones, y aquellos que lo miran demasiado, aquellos que buscan lo que no deben, corren el riesgo de quedar atrapados en él». Pero ya era demasiado tarde. La curiosidad me había atrapado, y algo dentro de mí me impulsó a volver a mirar el espejo. Esta vez, no solo vi mi reflejo, sino que algo cambió. Vi mi rostro distorsionado, como si estuviera deformado por una fuerza invisible. Luego, la imagen en el espejo comenzó a cambiar lentamente. Vi a mi madre, luego a mi abuelo, todos ellos atrapados en un paisaje sombrío y desconocido. En el reflejo pude ver a mi abuela, no en la habitación donde nos encontrábamos, sino atrapada en un espacio oscuro, su rostro desesperado, como si pidiera ayuda. En un parpadeo, el reflejo desapareció y volví a estar solo con el espejo. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de terror me recorrió el cuerpo. No podía entender lo que acababa de ver. Algo había quedado atrapado en ese reflejo, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Mi abuela, al verme tan alterado, me explicó rápidamente que el espejo no solo reflejaba el alma de quien lo miraba, sino que también podía mostrar los destinos de aquellos que se atrevían a buscar más allá de lo que podían entender. «Los que quedan atrapados», dijo con una voz quebrada, «nunca vuelven a ser los mismos. Algunos se pierden para siempre en el otro lado». Esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación de invitados de la casa de mi abuela, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Decidí que al día siguiente intentaría descubrir más sobre el espejo.
Quizás mi abuela había exagerado, o tal vez estaba enloqueciendo. Pero una parte de mí sabía que algo terrible había sucedido. No podía dejarlo pasar. Al amanecer, me levanté y fui directo al salón. El espejo estaba allí, inmóvil, reflejando la luz que entraba por la ventana. Decidí mirarlo de nuevo, pero esta vez lo hice con una determinación extraña, como si tuviera que enfrentarme a lo que estaba oculto detrás de él. Volví a ver el reflejo de mi rostro, pero algo diferente ocurrió. Esta vez, vi una mano aparecer en el espejo, como si alguien estuviera tocando el cristal desde el otro lado. Mi corazón se detuvo. ¿Quién estaba allí? ¿Era el reflejo de alguien atrapado? De repente, el espejo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Intenté apartarme, pero mi cuerpo no respondía. La luz me envolvió, y en un parpadeo me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba en una habitación oscura, rodeado de figuras sombrías que se movían lentamente, sus ojos vacíos fijos en mí. Intenté gritar, pero no pude emitir sonido. Sentía que algo me estaba observando desde las sombras. Y entonces, me di cuenta de lo que había hecho. Había cruzado al otro lado. Había buscado lo que no debía buscar, y ahora estaba atrapado en ese lugar, con las sombras acechando a mi alrededor. Desesperado traté de retroceder, pero el espejo ya no estaba. Lo único que podía hacer era esperar, con la sensación de que nunca podría volver a mi mundo. De repente, escuché una voz familiar, suave y cariñosa. Era mi abuela. «Recuerda», dijo, «el espejo siempre refleja lo que más tememos». Y entonces todo se desvaneció en la oscuridad. Desperté en la casa de mi abuela, sudoroso y confundido. El espejo estaba en su lugar, sin cambios, y mi abuela me miraba con una expresión preocupada. «Lo sentí», me dijo. «Lo que viste no era solo un reflejo, era un aviso». Desde ese día, nunca volví a mirar el espejo. Pero a veces, cuando la lluvia golpea las ventanas y todo está en silencio, siento que el espejo sigue esperando, reflejando lo que no se debe ver. Y yo, atrapado entre dos mundos, jamás olvidaré lo que vi en su cristal. Omini.